Pese a la oposición de familiares, Corte de Apelaciones de Santiago ordenó a Hospital San José realizar transfusión de sangre a joven que sufrió derrame cerebral. 1 de cada 10 ataques sexuales es realizado por niños y niñas inimputables ante la ley. Corte Suprema ordenó a medios de comunicación informar íntegramente sobre caso judicial en que una persona fue imputada y luego sobreseída. Una joven testigo de Jehová sufrió un derrame cerebral por lo que era necesario realizarle una transfusión de sangre, pero su familia se negó. Ellos aseguraron que por religión no podían permitir el procedimiento médico. El Hospital San José interpuso un recurso de protección por la vulneración al derecho a la vida y la integridad física. Los parientes, por su parte, argumentaron que sustentan su decisión en el derecho a la libertad de culto. Una joven testigo de Jehová sufrió un derrame cerebral y sus familiares se negaron por su religión a que recibiera una transfusión de sangre. El Hospital San José, centro de salud que atendió a la paciente, presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago contra la familia de la afectada por oponerse al tratamiento médico. De esta forma, el Hospital San José lo que solicita a la Corte es que a ellos se les autorice a realizar la transfusión de sangre a pesar de la disidencia de la familia del paciente y que también a su vez se les autoriza a realizar todo tipo de tratamiento médico que sea necesario para mantener la vida y la integridad física de este paciente que ellos tienen bajo su cuidado. Dentro de los razonamientos de la Corte de Apelaciones de Santiago está que la negación a la transfusión de glóbulos rojos puede tener graves consecuencias, entre ellas la afectación del cerebro o incluso la muerte. Asimismo, detectaron la colisión de dos derechos fundamentales consagrados en la Constitución política. Por una parte, en el artículo 19, número 1, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas, y en el número 6, el derecho a la libertad de creencia. Tanto el derecho a la vida como el derecho a la libertad religiosa están garantizados por la Constitución. No solamente por la Constitución, sino que también por tratados internacionales ratificados por Chile. La familia, por su parte, pidió ampliar las opciones médicas, ya que, según expertos en religión, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento mandan a los testigos de Jehová a abstenerse de la sangre. Asimismo, la Ley 20.584 establece como derecho de los pacientes el rechazar un tratamiento médico siempre y cuando la denegación no desencadene la aceleración de la muerte. Lo que resolvió la Corte, independiente de este voto disidente, es que prima, evidentemente, el derecho a la vida y a la integridad física sobre el derecho a la libertad de creencia o a tener algún tipo de religión, y eso es lo que en definitiva ordena, que a pesar de esta religión se tiene que procurar lo necesario para mantener la vida de esta paciente, independiente, como te digo, del culto religioso. Cuando dos o más derechos fundamentales se enfrentan en una situación, es necesaria la proporcionalidad para no pasar a llevar ninguno. La forma de razonar frente a una colisión o un conflicto entre dos derechos es la teoría de la ponderación. Es decir, es necesario determinar si en este caso la transfusión de sangre era efectivamente el método menos dañino de la libertad religiosa para preservar la vida de esta paciente. Pero evidentemente en el derecho a la vida es un derecho que, según ha señalado la doctrina, la jurisprudencia, es un derecho de carácter superior, es un derecho de carácter absoluto y es un derecho que, a pesar de otras garantías constitucionales, uno ve que priman en relación a otros derechos como pasó en este caso. Finalmente, la Corte de Apelaciones de Santiago consideró el derecho a la vida como absoluto, es decir, lo central de la Constitución, y ordenó al Hospital San José a tomar todas las medidas terapéuticas y tratamientos médicos necesarios para salvaguardar la vida de la paciente, incluida la transfusión de sangre. El caso será revisado por la Corte Suprema luego de que se presentara un recurso de apelación. A raíz de los últimos casos de niños y adolescentes agresores sexuales, la Subsecretaría de Prevención del Delito informó que 1 de cada 10 ataques de este tipo son cometidos por jóvenes inimputables ante la ley. El Sename es clave en el proceso de rehabilitación y reinserción, y en la siguiente nota te contamos cómo funciona el sistema y las herramientas que entrega. Durante las últimas semanas, un caso de violación y otro de abuso sexual fueron supuestamente cometidos por niños inimputables por la legislación chilena. Según cifras emanadas desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, 1 de cada 10 casos de este tipo son perpetrados por menores de 14 años de edad. La Ley 20.084 establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes infractores de la ley. Los protocolos cambian cuando un niño tiene menos de ese rango legal.
Cuando un niño sin imputable, es decir, menor de 14 años, y comete un delito de connotación sexual, lo que se va a hacer probablemente ahí por parte del Servicio Nacional de Menores es llevar a este niño, ¿no es cierto?, a uno de sus centros especializados para elaborar un diagnóstico psicosocial que permita ver si esta vulneración, ¿no es cierto?, que él cometió, esta infracción que él cometió, efectivamente se da dentro del contexto de una situación en la que él es vulnerado en sus derechos. Según establece la legislación chilena, antes de los 14 años un niño o niña no puede ser imputado ni ser objeto de sanciones. Su caso solo es abordado desde un punto de vista de la protección por los juzgados de familia, pero nunca bajo una sanción. Y dependiendo de ese diagnóstico, es probable, ¿no es cierto?, que se pudiera promover alguna medida de protección en relación a este chico, ¿ya? Pero desde la lógica, en este caso, de que él esté sufriendo alguna victimización que pudiese explicar de alguna manera el delito que cometió, digamos, o la conducta que cometió en este caso. Pero esa es una oferta más bien voluntaria, ¿ya? Que es diferente cuando un chico es mayor de 14 años de edad, que ahí es objeto de una sanción penal. Para el abogado Francisco Estrada, actual director de Infajus, una corporación destinada a la defensa de niños internados y ex jefe del Sename, que tramitó en su momento la Ley Penal Juvenil, la problemática radica en que el sistema no funciona como tal, ya que, por ejemplo, no existen alertas oportunas de la deserción escolar, atribuye responsabilidades también al sistema de salud en relación a los problemas psicológicos que tiene un gran número de niños que llegan al Servicio Nacional de Menores. No tenemos hoy día camas para internar niños con problemas psiquiátricos, por ejemplo, que no hayan cometido delitos. No tenemos camas en todo el país. Entonces tú te das cuenta que tenemos ya dos problemas muy serios, educación y salud. Y luego, al interior del Sename, tenemos serios problemas de gestión en los programas que están diseñados para trabajar con estos niños. En mayo de 2018, el presidente Sebastián Piñera entregó las cifras de una auditoría a centros del Sename, que reflejaron que 36% de los menores que están en estos establecimientos no van al colegio. A su vez, 48% presenta retraso escolar, 55% tiene problemas de salud mental y un 53,6% de las niñas, niños y adolescentes cuentan con alguna lesión psicológica. En tanto, un 41,7% presenta consumo problemático de alcohol y o drogas. Ahora, lo que muestra en general la evidencia, tanto nacional como internacional, es que los niños que cometen delito, ya los adolescentes que cometen delito, en general son adolescentes que vienen de estas trayectorias de vulneración de derechos, que han pasado por centros residenciales u otros tipos de intervención, en este caso del Servicio Nacional de Menores, y que de alguna manera no se ha logrado cortar, ¿no es cierto?, esa trayectoria de vida y replican y siguen replicando esa conducta pasados los 14 años y ahí sí son objeto de una sanción penal propiamente tal. Tenemos una oferta amplia, general, para todo lo que conocemos como vulneración de derechos, pero aquella problemática que se refiere principalmente o directamente a la comisión de delitos, no hay en los centros administrados por Sename una oferta programática dirigida exclusivamente a ese tema. En la actualidad, 55% de los niños, niñas o adolescentes que son afectos a algún programa del Sename reinciden. Es por ello y por un sinnúmero de problemas administrativos y que afectan directamente a los menos protegidos que el gobierno se comprometió a crear una agenda robusta en transformaciones para legislar en materia de niñez y adolescencia, con el propósito de crear las condiciones institucionales, políticas y legislativas para así garantizar los derechos del niño establecidos en la Convención Internacional. José Miguel Carrera fue clave para la independencia de Chile. Él fue quien llegó con la idea separatista contra la monarquía española y crear un propio gobierno. Sus ideas provocaron una oposición que lo mandó a asesinar, pero su mala organización impidió cumplir con el objetivo. Los culpables de intento de asesinato a este prócer de la patria fueron condenados a muerte, pero el destino cambió en el camino. Esta historia te la contamos en nuestro fallo histórico. Eliminar a José Miguel Carrera Verdugo y a sus hermanos. Ese era el objetivo de sus adversarios, quienes tras una mala organización del ataque terminaron sufriendo una de las mayores penas de la recién inaugurada Patria Vieja. Pero una cosa que me impactó al leer el juicio es que decía:
Mañana tendremos a una familia entera, al padre y a sus 4 hijos en la horca. José Miguel Carrera nació en octubre de 1785 en Santiago. Fue hijo de una reconocida familia de la época, quienes lo enviaron a estudiar a Lima y posteriormente se incorporó al ejército español cuando este país sufrió la invasión francesa liderada por Napoleón Bonaparte en 1808. En esa incisión histórica es donde entra a participar defendiendo al rey de España, defendiendo a la monarquía española, dentro de los húsares de la muerte, que fue el área militar en el que José Miguel Carrera se desenvolvió y por el cual también conoció muchas de las ideas libertarias de Francia. Carrera estuvo detenido en España por la sospecha de ser revolucionario contra la monarquía española, pero salió libre en abril de 1811 y viajó a Chile llegando en julio. Tras sucesivos golpes de Estado y peleas con la poderosa familia Larraín, el 15 de noviembre él mismo se nombró como presidente de la Junta de Gobierno de la Patria Vieja, situación que lo llevó a tener diversos rivales. Los larraínes quedaron muy molestos con todo esto y organizaron este atentado en que participaron varias personas, pero yo creo que no fue muy bien organizado. La conspiración de 1811 se enmarca justamente entre estos dos momentos históricos, entre que él asume esta junta directiva provisoria de gobierno y la disolución del Congreso. Entre medio está este hecho, que es además un hecho que no es muy conocido históricamente, no aparece mucho en los libros de historia. El 27 de noviembre, apenas una semana de que se nombrara presidente de la Junta de Gobierno, miembros de reconocidas familias opositoras al régimen de José Miguel Carrera buscaron asesinarlo a eso de las 11 de la noche cerca del puente Calicanto. Una persona cercana y leal a los Carrera les envió un anónimo a la familia advirtiéndoles que estuvieran armados. Se supone que eran cerca de 12 personas los que iban a esperar a los Carrera aquí en el centro de Santiago, en la ribera sur del Mapocho, cruzando me parece que por Santa Rosa. Se supone que ahí en el puente iban a arrinconar a los hermanos Carrera y finalmente asesinarlos. Sin embargo, el grupo se desintegró y solo quedó Francisco Fornas y el mulato liberto Francisco Echeverría, quienes intentaron escapar pero fueron capturados por los hermanos Carrera. Inmediatamente se dejó constancia en la Real Audiencia y se inició un sumario. Paralelamente, José Miguel tuvo la excusa perfecta para cerrar el Congreso Nacional por oponerse a la condena de los sublevados. Porque el sumario rápidamente otorga la culpabilidad a Francisco, llevándolo a Francisco Formas como máximo, fueron como 15 días. Lo lleva a un paredón, le hace un ajusticiamiento, pero en el momento en que se va a disparar la primera bala, él cae desmayado. Luego del incidente y tras nuevos interrogatorios, en febrero de 1812 se negó la pena de muerte a los 12 conspiradores y en su reemplazo fueron relegados, lo que significaba ser desterrado. Yo como descendiente de Carrera me enorgullezco mucho de que él nunca mandó matar a alguien. Él mató en las batallas, sí, porque era un militar, le tocaba enfrentarse. Los culpables fueron enviados al archipiélago de Juan Fernández y El Monte, comuna donde la familia Carrera poseía diversas tierras. Hace 8 años que un funcionario y su perro Lazarillo son parte del Centro Documental del Poder Judicial. Se trata del abogado no vidente Iván Sangüeso y su compañero Román, quienes cada día se desempeñan en este lugar. Su testimonio refleja la importancia de la inclusión para aquellas personas que tienen alguna capacidad diferente. Iván Sangüesa vive en La Cisterna y se levanta a eso de las 5:20 de la mañana para llegar hasta calle Compañía, en pleno centro de la capital, donde se ubica el Centro Documental del Poder Judicial, su lugar de trabajo desde hace 8 años. Intenta alcanzar el metro con poca gente para que su nuevo compañero de viaje, Roman, un Golden Retriever de un poco más de un año, llegue sin complicaciones junto a él a la oficina. Iván es abogado no vidente y Roman es desde hace un mes su perro guía y su compañero. Mi problema visual es de nacimiento, es una enfermedad congénita. Yo antes tenía lo que se conoce como visión ambulatoria, yo me podía mover de día sin bastón. El año 92, cuando yo ya estaba en la universidad, perdí completamente la visión del ojo izquierdo, y el año 2001, que es el mismo año en que me titulé,
perdí la visión del ojo derecho. Entonces, participó de un concurso público para el cargo de abogado asesor del Centro Documental del Poder Judicial el 2010. Comenta que siempre en su currículum vitae destaca que es abogado no vidente y que hace 8 años atrás no había ley que instalara el tema. Bueno, yo postulé por concurso público el año 2010. No existía la ley de inclusión, no existía nada. No había nada, lo único que había era buena voluntad. Leila Luangi entró junto a Iván a trabajar al Centro Documental. Afirma que trabajar con él y el perro Román es una gran experiencia, tanto laboral como personal. Destaca las capacidades de Iván y asegura que Román es un aporte al clima laboral. Ha sido toda una experiencia porque al principio entramos 4 personas juntas. Entre ellos estaba Iván, estaba yo y 2 compañeros más. Y cuando, al menos personalmente, cuando vi que entré con una persona ciega, dije, qué bonito, qué bueno, o sea, también pueden hacer el mismo trabajo que uno y qué maravilloso que exista la inclusión cerca de uno. En marzo del año 2015, la Corte Suprema le otorgó al ministro Lamberto Cisternas la misión de difundir las reglas de Brasilia y el protocolo iberoamericano sobre temáticas de grupos vulnerables. Entre ellos están las personas con capacidades diferentes. Desde entonces, el máximo tribunal ha realizado diversas iniciativas para sensibilizar respecto al tema y luego de casi 3 años de trabajo, el proyecto sobre acceso a la justicia de personas y grupos vulnerables concluyó en enero del 2018. Bueno, desde hace un tiempo el Poder Judicial viene desarrollando una política en este sentido, tanto hacia el interior como hacia afuera. Y en cuanto se refiere al interior, se ha comenzado ya a recibir personas que tengan algún tipo de discapacidad o alguna situación especial para incorporarlos dentro del Poder Judicial. Iván, además de su trabajo como abogado, ha colaborado dentro de las instituciones para buscar nuevas maneras y sistemas que permitan favorecer la inclusión y el acceso de la justicia a todas las personas. Asegura estar a gusto y agradece la oportunidad de demostrar sus capacidades. Muy bien, no, nada que decir. Yo, a ver, objetivamente hablando, hay cosas que yo, no es que no las pueda hacer, pero si me pongo a hacerlas, a lo mejor iría un poco más lento que mis compañeros en un primer momento. Hoy Iván está alimentando su amistad con quien es su nuevo compañero de rutinas. Desde su lugar de trabajo tiene el apoyo de sus compañeros y sin duda es un ejemplo para todos quienes lo conocen, además de un logro para el Poder Judicial en su política de inclusión de personas con capacidades diferentes. La Corte Suprema acogió un recurso de protección de un joven que tuvo un proceso judicial que fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación. Sin embargo, fue sobreseído sin obtener la misma cobertura. El máximo tribunal ordenó a Radio Bio Bio, TVN, Crónicadigital.cl y Gestión Regional de Medios S.A. informar íntegramente los pronunciamientos de tribunales. El 28 de septiembre del 2012, un encargado de una campaña política en Concepción y San Pedro de la Paz chocó contra un motociclista, lo que desencadenó en un proceso judicial en su contra. La Fiscalía estableció que el abogado conducía sin licencia, desatento a las condiciones del tránsito y que el automóvil tampoco tenía permiso de circulación al día ni seguro obligatorio de accidentes personales. Se trata de un accidente en motocicleta, donde efectivamente hay una infracción a las leyes del tránsito, ya sea en las normas preceptivas respecto de el respeto a la señalización, además de los permisos que requería. La noticia apareció en distintos medios digitales, pero sin seguimiento. La historia judicial terminó con una salida alternativa otorgada por el Juzgado de Garantía de Chiguayante, tras el paso del tiempo y el pago de 5 millones de pesos por concepto de indemnizaciones. El en ese entonces imputado no fue condenado, ni tampoco se le estableció una responsabilidad penal. Se trata de una persona que fue objeto de un proceso penal, que en definitiva fue sobreseído, fue absuelto, y como consecuencia de ello recurre en contra de un conjunto de periódicos y sitios electrónicos solicitando que se precise su información procesal penal, dado que la comunicación aparecía solamente en la referencia a un proceso iniciado en su contra, pero no era completa. El joven abogado ingresó un recurso de protección a la Corte de Apelaciones de Santiago contra diferentes medios de comunicación, acusando actuar ilegal y arbitrario, vulnerando los derechos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de Chile. El recurrente alega, en específico, la igual protección de la ley en ejercicio de sus derechos y además invoca el
numeral 4 del artículo 19 que conecta con la garantía de respeto a la privacidad o la vida privada de una persona. El recurrente no solo alega la infracción de estas dos garantías constitucionales, sino que además el íter temporal, es decir, el tiempo transcurrido, es muy relevante para el caso. ¿Por qué? Porque el recurrente lo que está alegando es que transcurridos 5 años de que ocurrieron los hechos, incluyendo la investigación penal y su conclusión, se mantienen hasta el día de hoy las notas que solo remiten al accidente y al inicio de la investigación penal. El Tribunal de Alzada no acogió la solicitud del joven, el que recurrió a la Corte Suprema, la que sí consideró que se vulneró el numeral 4 del artículo 19, el derecho a la honra. El segundo aspecto que es el relevante es la honra, la circunstancia que una persona tenga derecho a ser protegida en su honor, tanto subjetivo como objetivo. Y eso supone, por tanto, que los medios de comunicación también no informen de una manera incompleta, afectando de alguna manera la veracidad, la opinión que tienen terceros respecto de esa persona, que obviamente eso le va a afectar en su trabajo y en su vida diaria. Dentro del requerimiento del afectado se menciona el derecho al olvido, algo que no está establecido en la legislación chilena, pero que el máximo tribunal otorgó cautela respecto a los derechos a la libertad de información y el derecho a la honra, en su caso. Es un tema que hay jurisprudencia en el derecho comparado y en Chile ha habido casos que se han aceptado y no. El derecho al olvido supone que se elimine de ciertas bases de datos información muy antigua. En este caso dice que eso no está regulado legalmente y que por tanto lo voy a resolver sobre la base de la honra versus la libertad de información, y ese es el debate que hace el tribunal. Lo que ocurre es que hay un razonamiento de doble dimensión que hace el fallo de la excelentísima Corte Suprema, le vamos a llamar en corte garantista. Lo que ocurre es que como el derecho al olvido, que es una cuestión que alega el recurrente, no tiene consagración positiva o explícita en nuestro ordenamiento constitucional, lo que se produce, entonces una vez al reconocer este déficit de texto, si se puede llamar así, reconoce que se le puede dar cobertura o protección garantística por la vía de otros derechos fundamentales conectados a este derecho al olvido. El máximo tribunal estableció que acogía el recurso de protección interpuesto contra Radio Bio Bio, Televisión Nacional de Chile, Crónicadigital.cl y Gestión Regional de Medios, y les ordenó a publicar en sus páginas de internet la información judicial completa relativa a los hechos ocurridos en el año 2012, especialmente que se dictó sobreseimiento definitivo. En los juzgados civiles de Santiago comenzó la etapa de plenario por la muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva. Esta y otras noticias te las contamos en nuestro bloque de contingencia. En el auditorio de los tribunales civiles de Santiago comenzó la etapa plenaria por la muerte del expresidente de la República, Eduardo Frei Montalva. En el procedimiento se presentarán las pruebas de los querellantes y las defensas del caso que investiga el ministro en visita Alejandro Madrid. Una de las primeras en entregar su testimonio fue la ex senadora y vicepresidenta de la ADC, Carmen Frei, hija del difunto exmandatario. Como las primeras dudas sobre el asesinato de mi padre lo planteé yo, fue la primera que explicité públicamente mis dudas muy razonables y fui parte de cuando ya entramos en la querella y en las acusaciones, me tocó a mí ser la primera hoy día. Yo creo que todos los testimonios son muy claros y muy valederos. La Asociación de Magistrados presentó un protocolo a Gendarmería para visitas de funcionarios de la Judicatura a centros penitenciarios femeninos. El documento cuenta con 16 principios para la ejecución de visitas que tienen por objetivo asegurar el respeto de los derechos humanos de las mujeres privadas de libertad. Un protocolo que es un conjunto de pautas que buscan con perspectiva de género persuadir a los colegas, a los jueces en el ámbito penal que tienen que hacer la visita a centros de privación de libertad femenino para que se guíen por este conjunto de pautas.
La presidenta de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, Alicia Araneda, en el contexto del aniversario 134 del Registro Civil e Identificación, recibió en el Tribunal de Alzada a 16 oficiales civiles notarios con el objetivo de acelerar la administración de justicia a toda la comunidad. Los notarios cumplen funciones en localidades como Melinca, Puerto Aguirre, Lago Verde, Villa La Tapera y Puyuhuapi. Por primera vez en el país se desarrolló una traducción online chino-español en una audiencia en el Juzgado de Garantía de Copiapó correspondiente a una formalización de un ciudadano chino residente en la ciudad. Entonces este tipo de sistema de traductor oficial es muy útil para nosotros porque nos permite asegurarnos que ese imputado que termine su audiencia comprendió a cabalidad lo que ocurrió. Entendió el hecho, entendió las consecuencias que arriesga, las posibilidades que tiene o la posibilidad de acercarse a su defensor y preparar su defensa. En la audiencia se realizó una videollamada para que el imputado, a través de un monitor, visualizara y escuchara al traductor y pudiera comprender cada una de las intervenciones del magistrado fiscal y defensora que lo asesoraba. Ministros, abogados integrantes, relatores y funcionarios de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt despidieron a la ministra Teresa Inés Mora Torres, quien dejará el Poder Judicial al cumplir la edad legal para ejercer el cargo. Que era mi casa esto, lo acogí como mi casa y fue un trabajo que no se me hizo difícil precisamente por eso, porque fue un tribunal que conocí entera la jurisdicción, cada uno de los tribunales que dependen de esta Corte los conocí, a todos fui. En su último día en la Corte, la ministra Mora integró la primera sala del Tribunal de Alzada, presidida por el ministro Jaime Vicente Mesa Sáez y conformada por la ministra Ivonne Avendaño Gómez. En Chile el sistema jurídico es muy estricto con el control de armas. El Ministerio de Defensa es el órgano encargado de regularlo a través de la Dirección General de Movilización Nacional y la Ley 20.813. En la siguiente cápsula educativa les explicamos la diferencia entre tenencia y porte de armas. La Ley 20.813 es la encargada del control de armas en Chile. En ella está estipulado cómo y quiénes pueden acceder a su porte y tenencia, que son dos situaciones distintas. Quienes quieran acceder a la tenencia de un arma requerirán de una autorización otorgada por la Dirección General de Movilización Nacional. Esta inscripción solo autoriza a su poseedor para tener el arma en los lugares establecidos en la inscripción y a transportarla descargada y separada de sus municiones. Por otro lado, la autorización de porte de armas consiste en disponer en un lugar público de un arma de fuego cargada en condiciones para uso inmediato. La legislación permite que puedan portar armas miembros de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Gendarmería de Chile, Dirección General de Aeronáutica Civil y civiles que reciban en casos calificados una autorización de un periodo máximo de 1 año. Las penas por incumplimiento de esta ley pueden llegar hasta los 5 años de cárcel. El diputado Vlado Mirosevich fue recibido por el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito. Te contamos esta y otras noticias en la agenda del presidente. El ministro Brito participó activamente de la premiación de los hijos de funcionarios y de la nueva categoría de jubilados de un concurso de pintura, cuento y poesía. La iniciativa, impulsada por el área de bienestar, de la cual el ministro Hugo Dolmetsch es presidente, se extendió por cerca de 1 hora y se desarrolló en el Palacio de Tribunales. El diputado Vlado Mirosevich tuvo una audiencia con el presidente del máximo tribunal, donde analizaron el actual sistema electoral. La cita se extendió durante 20 minutos y a su salida el parlamentario señaló que espera que el sistema sea pro competencia. En general, nuestra preocupación tiene que ver con que el derecho electoral sea lo más pro competencia posible. Es decir, las instituciones tienen que, a nuestro juicio, tienen que promover que haya competencia electoral. Es decir, si es que la ley es muy restrictiva con respecto a la continuidad de los partidos, con respecto a la posibilidad de esto de llevar candidatos, lo que sucede es que se va asfixiando la democracia.
El presidente Haroldo Brito recibió en audiencia a la directora del Sename, Susana Tonda, y a otras autoridades del organismo, con quienes sostuvo una reunión en la que debatieron sobre las formas en que pueden colaborar mutuamente el Poder Judicial y el organismo para mejorar el sistema de protección de los niños vulnerados en el país. Estábamos en conjunto definiendo cuál era la mejor forma y vamos a buscar caminos de colaboración mutua, tanto del Ejecutivo, el Ministerio de Justicia y por supuesto el Servicio Nacional de Menores y el Poder Judicial, que es un actor muy relevante en nuestro sistema. El ministro Brito recibió en audiencia a la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial. Durante un saludo protocolar, el presidente del gremio, Marcus Ferrada, señaló que continúa en la línea de apoyar al Poder Judicial en todas aquellas materias y mesas de trabajo que permitan mejorar el clima laboral, como también la atención a los usuarios. Hasta acá la revisión de noticias de esta edición del noticiero del canal del Poder Judicial. Nosotros nos despedimos, dejando a los invitados, como siempre, a que visiten las diversas plataformas digitales del Poder Judicial y además nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl. Que estén bien.